Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Nayara. Y primero que todo, disculpar porque, bueno, hay algún problema con el sonido, entonces no os escucho como se habrá dicho Nayara, pero estoy aquí para las preguntas que tengáis y, bueno, pues nada, vamos adelante. En este update lo que pretendíamos era un poco revisar cómo tenemos la situación ahora mismo a nivel de aranceles y entrada en Estados Unidos y cómo nos está afectando a las empresas exportadoras ahora mismo. Y también quería compartir con vosotros, bueno, pues algunos comentarios, estrategias de mitigación. Ok, pues vamos allá. Quería empezar un poco, a ver, ok, un poco iniciar con lo que sería un rápido repaso por la cronología de los eventos que hemos llevado en este muy movido 2025, que parece mentira, pero ya estamos en octubre. Pero bueno, como todos sabemos, de marzo a abril ya tuvimos los primeros movimientos importantes de la nueva administración Trump, estableciendo aranceles. Primero inició su guerra contra sus socios comerciales Canadá y México, y luego ya se centró en la Unión Europea, uno de sus principales partners comerciales también. Bueno, además de los aranceles sobre importaciones en acero y aluminio, luego inició a nivel global sobre vehículos y componentes. Por fin, el 2 de abril, con una orden ejecutiva, establece un arancel base del 10% para todas las importaciones globales y y a la Unión Europea ya nos indicó que iba a un 20 o un 30%. El 5 de abril entró ya el recíproco para la mayoría de sus socios comerciales y el 9 de abril entró la de la Unión Europea. Entonces, después de todos estos movimientos, en junio y julio ya vimos un poco más de, bueno, todavía un poco de incertidumbre, pero ya empezaron a centrarse las cosas. Ya empezaron a centrarse las cosas. Primero hubo un aumento de aranceles, duplicándolo al 50% para el tema de aceros y aluminios. Otro cambio que hubo que nos afecta directamente a la mayoría de las empresas exportadoras que estáis aquí escuchando este webinar es el cambio en la normativa de FDA, que luego revisaremos un poquito más en detalle, pero que básicamente indicaba que todas las entradas de alimentación, así como medicamentos y suplementos dietéticos, sí que debían de someterse a partir de este momento a una revisión exhaustiva, o mejor dicho, normal, eliminando la exención que teníamos hasta ahora por el tema de minimis. Luego, en julio, se llegó al acuerdo marco de la Unión Europea y Estados Unidos, que sé que desde Europa todos miramos como un poco como que perdimos ahí la negociación, pero creo que a largo plazo, de momento, nos va a beneficiar dentro de todo. Y luego ya al final de julio tuvimos ya lo que era la suspensión ya global de los de minimis. Se firmó la orden ejecutiva y se suspendió la exención de impuestos y aranceles, que era el de minimis de $800 para todas las importaciones que entraban por debajo de ese valor a Estados Unidos. Y a nivel de implementación y ampliación, aquí realmente nos interesa otra vez el tema de minimis, en el que vemos que entró en vigor ya la suspensión global de la exención para todos los envíos, afectando a las importaciones de comercio electrónico principalmente de todos los orígenes. Luego veremos un poco, como he comentado, más sobre este tema. Ahora mismo la situación que tenemos es el acero y aluminio de la Unión Europea. Todavía permanece el arancel del 50% a la espera de un acuerdo de cuotas definitivo.
En autos y otros bienes, en automóviles y la mayoría de bienes lo tenemos con un límite al 15% y tenemos la exención de $800 que ha sido suspendida para todas las importaciones. Efectivamente, todas estas medidas arancelarias que se han estado implementando han transformado significativamente todo nuestro panorama comercial, principalmente como nos afecta a nosotros la Unión Europea, y supone un punto de inflexión en el comercio estadounidense con nosotros como partner en la Unión Europea bastante importante. De momento, por lo menos, como comentaba, tenemos el CAP del 15% y por lo menos tenemos esa certidumbre, ¿no?, que hasta ahora nos faltaba. Porque como yo he comentado anteriormente, ya no era el tema de aranceles, era la incertidumbre, que nos den unas reglas del juego y así saber cómo ajustar nuestra estrategia, si vamos a seguir en el mercado, si abandonamos el mercado o si decidimos, si no hemos entrado todavía, centrarnos en otros mercados que pueden ser más rentables para nosotros. Entonces, al final, en mi opinión personal, lo que queremos o que queríamos como empresarios y también desde esta parte del océano, desde Estados Unidos, tanto a nivel de importadores con los que comentamos y hablamos, como del resto de partes implicadas, lo que queremos es certidumbre y unas reglas del juego para luego ya tener en cuenta qué pasos vamos a tomar o qué estrategia seguir. Bueno, esto es un simulador que quería... este simulador está bastante interesante, lo podéis encontrar en Flexport y básicamente nos da, eligiendo el código arancelario, el valor del shipment, nos indica y otros detalles como la fecha de entrada, el modo de transporte y, por supuesto, el país de origen, nos puede indicar cuál sería nuestra cuota en estos momentos. ¿Okay? Ahora mismo, como vemos, bueno, en este caso he puesto queso hecho con oveja, queso de oveja, por supuesto, y aquí vemos cómo nos aparece el 15%, siempre basado en la IEPA que se aplica a la Unión Europea. ¿Okay? A ver, perdonad. Okay. ¿Y cuál es el efecto combinado del tema de aranceles y el término de la exención de minimis? Antes, un pequeño envío de chocolate, cualquier otro producto pequeño de alimentación de menos de $800 podía entrar sin pagar ni el arancel aplicable de nación más favorecida ni el recíproco, porque no había. Desde agosto de 2025, cada envío, sin importar el valor, en nuestro caso, para la Unión Europea, va a pagar el 15%. El resultado, pues es un golpe fuerte para las pymes españolas, que dependemos muchas veces de esas ventas directas, ya sea B2B, los que estáis haciendo negocio, por ejemplo, con Feire, o algunos que estabais enviando producto directamente a consumidor a través de vuestras webs y otras plataformas, se ven afectados directamente. Pero también los grandes exportadores pues pierden estos márgenes porque no pueden ampararse en los tratados anteriores o en la legislación de nación más favorecida. A ver, aquí habíamos puesto un pequeño ejemplo, por ejemplo, relacional de minimis. Antes, un envío de valor de $700 más el shipping. Bueno, por el caso del arancel con la nación más favorecida, un tema de chocolate, podía tener un arancel de un 6%, pero con el bajo de minimis se quedaba en un 0%, teniendo un costo para el importador de básicamente el valor del envío y el shipping. Ahora, sin el de minimis y con el arancel recíproco, vemos que un envío del mismo valor se le va a aplicar ese arancel recíproco
y además el costo para el importador va a suponer 885, que normalmente va a repercutir en el consumidor final, que va a acabar pagando pues, de un 10 a un 15% más dependiendo del margen aplicado. En las categorías de alimentación que estamos compitiendo con un mercado muy saturado en Estados Unidos, con producto que llega de México, de Centroamérica y, por supuesto, el producto, la producción local, este aumento del 15% hace que pequeñas cadenas locales no vayan a aceptar nuestros productos o los consumidores vayan a optar por otros productos si cuentan con sustitutos locales. La ventaja que tenemos en este caso como productores españoles y con producto de specialty food o con productos de valor añadido, que me estoy centrando más aquí en alimentación, es que es un producto español de calidad y que puede en principio absorber este aumento, pero desde luego va a dificultar las entradas de nuevas referencias o el llegar con nuevos productos al mercado. Lo que quiero decir aquí es que para productos de más commodity, sin ese valor añadido que podemos aportar nosotros, obviamente, tanto los aranceles en general como la exención, el que haya que terminado la exención de minimis nos pone en una situación delicada si hay productos locales que pueden sustituir a nuestros productos. Pero tenemos esa ventaja de tener un producto de especialidad, un producto con valor añadido diferenciado que nos puede permitir absorber ese aumento si seguimos invirtiendo en lo que es posicionamiento, marca y calidad. Aquí lo que os quería mostrar, bueno, pues lo mismo, un ejemplo como un producto, en este caso había puesto azafrán, que entraba bajo el de minimis sin coste, porque en el azafrán hay que también distinguir si es molido o si es en hebra. Nos costaba, bueno, teníamos un cero de arancel, porque era por debajo de los $800. Pero en el momento que el producto ya entra después de la exención de minimis, ya se aplica un 15%. ¿Okay? Es muy importante, y lo veremos ahora, el tener la partida arancelaria bien identificada. Para eso es necesario que tengáis en cuenta el código arancelario armonizado de Estados Unidos, el Schedule, y esto os lo podemos pasar, pero debéis revisarlo bien porque puede hacer la diferencia entre la aplicación de un arancel u otro, sobre todo en productos de maquinaria y otros bienes manufacturados que tienen estos componentes de aluminio o acero que ahora mismo se ven más afectados. ¿Y cuáles son los riesgos, oportunidades y qué estrategias podríamos observar para mitigar estos aranceles? Como sabéis todos, bueno, el riesgo principal es esa pérdida de competitividad porque ya nuestros márgenes pueden ser estrechos y la presión entra en toda la cadena, en el productor, en el exportador, en el importador. Aquellos que teníais contratos con precios fijos, pues obviamente crea mucha incertidumbre, o si trabajáis con programación, eh, si trabajáis con programaciones con importadores o con cadenas, también esta incertidumbre eh, que nos da la administración Trump es un tema bastante importante. Está claro que ahora mismo con el acuerdo tenemos esa cierta certidumbre, por lo menos tenemos unas reglas con las que jugar, sabemos que hay 15%, pero también teniendo en cuenta el historial hasta ahora y los cambios que suelen suceder muchas veces con esta administración que estamos viendo en la experiencia que hemos tenido hasta ahora, pues todavía tenemos esa incertidumbre. Entonces es importante tener bien cerrados esos contratos o a la hora de cerrar esas programaciones, tener en cuenta ese componente cuando las estamos negociando.
Am, Obviamente, como he comentado antes, la eliminación de minimis es un golpe para las pymes y para el e-commerce, para el nuestro e-commerce y el e-commerce mundial en general. Estados Unidos sigue siendo el primer país importador y con un e-commerce muy fuerte. Eh, Obviamente, el direct to consumer pierde el atractivo frente a los competidores locales en Estados Unidos o frente a otros competidores que están siguiendo otras estrategias de mitigación, y por eso tenemos que dar una vuelta y ver cómo vamos a poder hacer frente a esta eliminación del de minimis. Tener en cuenta que el de minimis de $800 era bastante alto. En Europa creo que son $25 ahora mismo. Em, También es importante tener en cuenta que esta eliminación de minimis venía dirigido principalmente a China, y que no es un tema solo de la administración Trump, sino que en la administración Biden, incluso en Trump.1, ya tenían previsto el eliminarlo. Lo que pasa es que en este momento, bueno, pues han acelerado los tiempos, pues por temas políticos y de campaña, pero este es un tema que estaba pendiente de eliminarse en cualquier momento, no a cero, pero se pensaba que se iba a reducir a lo mejor a unos $200. Como veremos luego, el objetivo el objetivo inicial de minimis realmente era aliviar la carga de la entrada, ¿no?, aduanera de las aduanas estadounidenses, porque bueno, entran miles y miles de envíos pequeños todos los días y era una forma de eliminar esa carga. Pero sí que es cierto que este horquilla o este threshold de $800 sí que daba lugar a muchas, ¿cómo podríamos llamarlo? A mucho abuso, sobre todo por parte de ciertos países. Obviamente también los aranceles suponen una reducción en la demanda. Bueno, pues productos similares fuera de los Estados Unidos de la Unión Europea pueden reemplazarnos, un aumento de precio en el mercado, en un mercado que es sensible al precio, y también un riesgo reputacional y de fidelidad de marca, sobre todo en productos de valor añadido. Bueno, pues el cliente o el consumidor está acostumbrado a comprar cierto producto, y si de repente ve un aumento importante, bueno, pues al final podemos perder esa fidelidad de marca, pueden optar por un producto sustitutivo más económico. Y luego la dependencia que tenemos de la logística aérea. Estos costos logísticos más aranceles más los aranceles ahora suponen ese encarecimiento del producto al llegar al mercado, y obviamente más riesgo para los productos perecederos. ¿Y qué oportunidades hemos identificado? Bueno, por supuesto, apertura a mercados alternativos, sobre todo para aquellos que estabais bueno, pues que estabais todavía entrando en el mercado y que vuestro producto a lo mejor sí que se ve definitivamente muy afectado. Sí que os recomiendo, obviamente, también buscar mercados alternativos interesantes con consumo alto, como puede ser en este caso Canadá. Eh, sí que es cierto que también esa diversificación de mercados que nosotros como exportadores estamos ahora revisando y ver qué otros mercados nos pueden interesar, si el arancel en Estados Unidos nos está afectando a la entrada, nos está poniendo barreras a la entrada del mercado. Sí que es cierto que los importadores, distribuidores y el mercado en general también está buscando sustituir productos que estaban importando o fabricando en otros países que ahora mismo tienen altas tasas de aranceles, como China, por ejemplo. Hemos visto, por ejemplo, en el sector del calzado, hay un interés en buscar nuevos proveedores en Europa, concretamente en España, donde bueno, tenemos, por supuesto, un calzado de una calidad fenomenal y a un precio muy competitivo comparado con los que ahora mismo sería nuestra competencia, que serían productos como pues Italia o Francia, nuestra competencia directa.
Y lo mismo en otros tipos de productos, categorías de productos. Otras oportunidades identificadas, bueno, la optimización, valor agregado y diferenciación. Aquí lo que estamos comentando es, bueno, pues tenemos que dar una vuelta si estamos todavía interesados en el mercado estadounidense. Vamos a reposicionar nuestros productos con valor añadido, estos productos que pueden absorber este arancel porque compiten con calidad y no por precio. Y, por supuesto, inversión en diferenciación de marca. El storytelling, que sabéis que les encanta a los estadounidenses, el ofrecer ese plus a través de certificaciones, y ya no hablo solo certificaciones tipo orgánico, non-GMO, halal, kosher, cualquier otra certificación, sino también a nivel de certificación, en el caso de producto de alimentación, certificaciones de seguridad alimentaria. ¿Okay? Porque ahora mismo los importadores se enfocan mucho también en que los productos que vayan a comprar tengan este tipo de certificaciones en seguridad alimentaria. Otra oportunidad es la producción vía terceros países, lo que llamamos nearshoring o incluso local. Por ejemplo, aprovechar México, que no tiene este 10% recíproco, y la posibilidad de enviar mercancía semitransformada y exportar a Estados Unidos con preferencia, pero también el poder enviar producto semitransformado a Estados Unidos o nacionalizar, como vemos, la mercancía. Tenemos también las oportunidades de zonas francas y la maquila. Es decir, zonas francas que todavía en Estados Unidos existen, estas zonas francas en las que podemos enviar el producto y, bueno, pues a medida que se va sirviendo se va cobrando los impuestos, los aranceles. Y también tenemos la posibilidad de transformar y ensamblar nuestros productos y poder reclasificarlos en partidas menos castigadas. Aquí esto aplicaría más en el tema de productos que tienen aluminio o acero. Y, por supuesto, como he comentado, la nacionalización de la empresa, es decir, la oportunidad de crear una filial o establecer una joint venture, ya sea para ensamblar o envasar localmente, como para recortar los canales de acceso. Es decir, en el momento que somos nuestros propios importadores, estamos ya recortando una parte importante del canal y un margen que nos va a hacer más competitivos a la hora de llegar al consumidor. Algunas de las estrategias que queríamos comentar, todavía en línea con las oportunidades, son la optimización de la clasificación arancelaria, es decir, la importancia de revisar nuestros códigos arancelarios. Como digo, es muy importante porque muchas veces no están bien clasificados y tienen aranceles más altos de lo necesario, y es importante tener ese análisis detallado. Entonces sí que os recomiendo, sobre todo en los productos con más componentes o componentes de acero o aluminio, que sí que vale la pena invertir en que un especialista en aduanas revise los códigos para ver si es posible reducir el impacto. También, como comentaba, el uso de acuerdos comerciales y de preferencias, es decir, si tenemos producto que tiene componentes de otros países y lo vamos a reexportar, es importante que debemos asegurarnos que vamos a cumplir estrictamente con los requisitos documentales de certificación de origen. Es importante acompañar nuestro producto con certificaciones de origen, sobre todo si consideramos que puede haber alguna duda por el tipo de categoría. Estrategias que hemos comentado de producción y de supply chain, como el nearshoring o co-packing en los Estados Unidos, y joint ventures con procesadores locales, como hemos comentado, para que puedan reducir el valor del importado.
También, como hemos comentado antes en las oportunidades, la diversificación de canales de entrada es una estrategia que creo que es importante y es una de las estrategias que sí que podemos considerar directamente. Por ejemplo, la zona franca, el almacenar los productos en estos foreign trade zones permite el diferir, como he comentado, el pago de los aranceles y poder reexportarlos si es necesario sin pagarlos. Lo que llamamos el cross-docking en puertos estratégicos para reducir los costos logísticos y optimizar los volúmenes de importación. El consolidar los envíos, es decir, utilizar hubs logísticos en New Jersey, Miami, Houston, agrupar pedidos y reducir así el impacto, en este caso, del que hemos ya perdido y que ya no tiene sentido enviar pequeños envíos, sino agrupar en algunos de estos hubs con un 3PL y poder minimizar costes. Y como hemos comentado, alianzas con distribuidores locales en Estados Unidos. Alianzas comerciales no tiene por qué ser directamente una joint venture, pero sí, si en este momento tenéis socios comerciales, distribuidores, importadores con los que estéis trabajando, el poder llegar a algún tipo de alianza con él que os permita el hacer esa consolidación de envíos, por ejemplo, y que pueda almacenaros producto, no solo el que él importa directamente como consumidor, sino otro para otros clientes y poder hacer dropshipping y tener el inventario desde allí. Otra estrategia, también en línea con lo que comentaba, de poder aprovechar nuestros productos de marca España, marca europea, con valor añadido, con esa percepción de calidad, es también innovar en formatos. Innovar en formatos, bueno, aquí en este sentido me refiero tanto a el poder aprovechar y que nuestros bases y formatos se adapten más al mercado estadounidense, que tengan un look más de calidad, más premium. Esto es muy importante porque en algunos casos queremos adaptar el envase o el formato que tenemos en Europa, porque obviamente nos es más rentable, pero no funciona del todo en Estados Unidos. Entonces, tanto a nivel de look como a nivel de presentación, de formato en sí, peso, etcétera, eh, es importante tener esa presentación adaptada. Y por supuesto, a nivel de arancel, bueno, pues el peso, el tipo de, el grado de procesamiento también tiene el arancel puede ser más favorable. Como comentaba también, bueno, el posicionamiento premium también en relación, bueno, pues para compensar el coste arancelario, como comentaba, todo este tipo de certificaciones, etcétera. A nivel de gestión financiera y contractual, bueno, pues lo que hemos comentado, como nuestro riesgo arancelario ahora mismo es la incertidumbre, aunque parece que el acuerdo con la Unión Europea de nuevo nos ha al menos dado esa peace of mind, sí que es importante establecer contratos comerciales que puedan distribuir el riesgo entre nuestro cliente importador, nuestro cliente en Estados Unidos y nosotros. Yo creo que es un tema que si el producto realmente les interesa, ellos están totalmente dispuestos a, a, bueno, pues a negociar y a distribuir ese riesgo y compartir el riesgo para no perder también esa cuota de mercado que podría suponer un aumento del precio al consumidor. Como comentaba también, bueno, revisión de contratos y renunciar y negociar esas cláusulas. Por supuesto, estar siempre al tanto de los cambios regulatorios. Yo creo que ahí IPEX está haciendo un muy buen trabajo, así como la Administración española en general. Constantemente están teniendo updates a nivel nacional con las diferentes regiones sobre cómo está afectando el tema de los aranceles a nuestros exportadores. Y bueno, todavía hay que tener
en cuenta y seguir monitoreando para cualquier cambio. Y luego quería comentar lo que es el First Set Rule, que como muchos sabréis es una estrategia de valoración aduanera que nos puede ayudar a bajar el valor imponible al que se le aplican estos aranceles. El First Set Rule supone que el importador en Estados Unidos pueda declarar a la entrada del producto el precio de la primera venta en el país exportador. Es decir, que el fabricante, digamos, vende a un trading company en España que a su vez le vende al importador distribuidor, ese importador puede a la entrada del producto declarar el precio de esa primera venta que se hizo de productor al trader. Y esa sería la base para calcular los aranceles. Esta regla funciona muy bien si se cumplen a rajatabla y de forma muy estricta los requisitos de transparencia, es decir, la trazabilidad de la transacción, las facturas y los contratos. Y se debe demostrar que esa primera venta es una venta real para la exportación a Estados Unidos. Las ventajas. Aquí había puesto un ejemplo práctico que realmente al final nos supondría, en este caso, por ejemplo, un producto que se fabrica, el precio fábrica para la venta sería $1, el trader lo compra $1 y lo revende al importador a 1,50, el importador a Estados Unidos lo vendería a su retailer a $2. En la transacción sin first sale, la base sería el 1,50 que tiene que declarar el importador, con el 15%, pues sería un 0,22 más por unidad. Sin embargo, con el First Sale Rule, la base arancelaria pasa a ser la de $1, que fue la primera venta. Esa es la que aplicaría al importador, lo cual supondría un ahorro de aproximadamente 33,3% en los aranceles solo por el cambio de la base de valoración. Sí que es cierto que esta es una de las pocas herramientas legales ahora mismo, aparte de la ingeniería de las partidas arancelarias, para reducir la base imponible. Es más útil en productos de margen bajo y volumen alto, porque protegen un poquito más el margen y la competitividad. Para productos de alto valor añadido o de lujo, habría que estudiar caso por caso. ¿Okay? Las limitaciones, bueno, pues obviamente no elimina el 15%, si tan solo reduce el monto sobre el que se calcula y, como hemos comentado, es muy estricta la revisión que haría aduanas de toda la documentación. Es importante la evidencia de que la primera venta realmente fue para exportación a Estados Unidos y fue una venta real, y tiene unos riesgos legales si no se utiliza de buena fe. A ver, entonces, en conclusión, pues sí que tiene sentido para sectores como el aceite de oliva, ciertas conservas, snacks y otras fábricas de manufacturas o productos de bajo valor, donde la cadena involucra a esos traders o subsidiarias, pero en productos de alto valor, como podríamos hablar de vinos más premium, jamón ibérico, o moda, o incluso bienes equipo, puede ser parte de una estrategia mixta que deberíamos de utilizar con zonas francas, incluso nearshoring, ¿vale? Pero al final aquí lo que hay que tener siempre en cuenta que es importante el tener esa documentación que esté impecable, la trazabilidad y que haya sobre todo una asesoría aduanera especializada en Estados Unidos, que es la que puede ayudaros a minimizar y aplicar bien esta estrategia. Y aquí quería comentar un poco, porque hablábamos de regulación, cómo efectivamente nos ha estado afectando, sobre todo a efectos de FDA para alimentación y bebidas, la eliminación de la exención de minimis. Antes, como sabéis, tanto Customs Borders Protection, es decir, la aduana y el FDA, sí que permitían que estos
envíos que entraban dentro de la exención de minimis pudieran entrar con mínima revisión regulatoria. El FDA, bueno, pues exigía bastantes, o sea, no era muy estricta en general, aunque algunos me diréis, sí, sí que era estricta, porque todavía había que hacer el prior notice, todavía había que hacer eh, ciertas, bueno, había que indicar mi número de FDA, obviamente todos igual tenemos que estar, las fábricas registradas en FDA, etcétera, pero como otros habéis observado con la experiencia de estos últimos meses, sí que era realmente una carga administrativa muy baja y simplificaba enormemente el proceso de entrada, sobre todo, como comento, todas las entradas de minimis. Pero sí que suponía un riesgo de salud pública marginal, porque efectivamente todos esos envíos de bajo valor, básicamente con tener el prior notice y el número de FDA, entraban directamente sin mucha más revisión. Y ahí, obviamente, bueno, pues podía entrar cualquier cosa y es uno de los motivos por los que se ha eliminado totalmente el de minimis, para evitar la entrada de ciertos productos no autorizados. A ver, ahora, desde julio, el FDA ha eliminado la exención para todos los productos regulados, independientemente de su valor, y ahora sí que hay que declarar declaración obligatoria de todos los envíos, incluso si los envías por correo normal, porque hasta ahora, como sabéis, un envío por correo normal, que no era un envío comercial, no hacía falta declararlo, ahora sí. Son muchísimo más estrictos en el cumplimiento de la notificación previa, que en algunos casos sé que muchos habéis enviado paquetes sin que haber hecho la notificación y han entrado, ahora no entra ninguno, y lo mismo con los que salían desde correos. Y hay una revisión muchísimo más formal del FDA a la hora de emitir los productos. ¿Esto qué supone? Este mayor escrutinio y fiscalización supone que ahora hay un control regulatorio sobre este gran volumen de envíos que antes se escapaban, y el objetivo, como he comentado, era reducir la entrada de productos que no nos daban seguridad alimentaria o entregaban otros productos falsificados, mal etiquetados, y otro tipo de productos eh, bueno, pues que entraba con productos de alimentación, pero ocultaban temas de droga y otros productos ilegales. Se exige ahora esa documentación rigurosa. Todos los importadores deben de tener la documentación perfecta, los códigos de producto correctos, y se deben de cumplir con toda la normativa de seguridad alimentaria bajo FESMA y el Foreign Supplier Verification Program. Ahora son obligatorios. Esto, como sabéis, el FSBP es un requisito que viene o sea, que afecta a la parte importadora, pero obviamente también vosotros tenéis que asistir a vuestro importador a cumplir con esos requisitos. En el caso de envíos más pequeños, hay una obligación ahora también de declarar importador a efectos FSBP. Las consecuencias inmediatas, bueno, pues que cualquier error en la documentación de un paquete de bajo valor todavía puede resultar en la retención o rechazo del envío, que antes era muy raro y que ahora es muy común. Entiendo que a algunos os debe haber afectado, por ejemplo, la catastrófica gestión que ha tenido en los últimos meses UPS, donde muchos de estos paquetes se han quedado retenidos y han sido rechazados y en muchos casos destruidos. Han tenido que ser destruidos, bueno, pues porque no han podido pasar la aduana. Esto ha sido sobre todo, el reporte que tenemos es que ha sido sobre todo con envíos realizados con UPS. ¿Okay? No ha sido tan grave con DHL o FedEx, lo cual es, en mi experiencia, yo siempre en general he recomendado UPS, sobre todo pues en tema de envíos de vinos, daba muchísima más seguridad y tenían un seguimiento más exhaustivo, a diferencia de DHL o de FedEx, pero bueno,
en estos últimos meses, bueno, totalmente DHL y FedEx son los que están funcionando mejor. ¿Y esto qué supone en general? Bueno, pues que todos estos cambios arancelarios nos proporcionan eh, eh, o sea, proporcionan al FDA un mecanismo de control y de vigilancia regulatoria sin precedentes sobre cualquier volumen de productos alimenticios. ¿Esto qué supone? Supone una mayor presión comercial y arancelaria en general sobre el tema del etiquetado de país de origen, es decir, que ahora tenéis que estar como hemos comentado antes, es importante el tema del certificado de origen de nuestro producto, pero también que nuestro producto esté bien etiquetado y que indique el país de origen, Product of y Spain, ¿okay? No Unión Europea, Product of Spain, para evitar sanciones aduaneras y también de consumo. A la intensificación futura, bueno, y que ya estamos viendo, todas las agencias van a tener esa presión política constante, la están teniendo ya, para intensificar la investigación y la vigilancia de todas las importaciones, con el objetivo, por una parte, de proteger la producción nacional, pero también de salvaguardar la seguridad del consumidor estadounidense. Y la mayor complejidad que supone para nosotros, bueno, pues que ahora es en general todo el cumplimiento regulatorio ya es muchísimo más complejo y supone un mayor riesgo para los importadores. Y esto cómo se traduce para nosotros como exportadores, es que todos estos importadores van a pedirnos o van a ser más exigentes con los requisitos de cumplimiento por nuestra parte. El tener las certificaciones de seguridad alimentaria, el tener el plan de seguridad alimentaria en nuestra planta, estar bien registrados con el FDA, el tener un third party verification, por ejemplo, el BRC o IFS en nuestra planta, el que cumplamos bien con todo el etiquetado, que el etiquetado esté bien hecho, todo en inglés o todo en inglés o en español, con con la tabla nutricional, no por 100 gramos, sino por ración. Es decir, todos estos pequeños detalles que antes se pasaban más o menos por alto, que, bueno, tengo la constancia que muchos habéis estado exportando muchos años con estas modificaciones, o sea, con estas, digamos, fallos o errores en el etiquetado sin mayor problema, pero que ahora va a haber muchísimo más escrutinio y van a ser muchísimo más exigentes en este sentido. Y bueno, y por último, nada, al final la implementación, como la veo yo y que os recomendaría es, primero que todo, de nuevo, verificar que vuestra clasificación arancelaria es la correcta y la que más os conviene dentro del marco legal, revisar las reglas de origen, sobre todo si tenéis un producto bueno, pues, manufacturado, si el insumo principal debe clasificar como europeo bajo la regla de origen para que sea tarificado como tal. Las estrategias de co-packing o estrategias de implantación que hemos comentado, ya sea crear una filial y ser nuestros propios importer of record, acortando los canales y permitiéndonos mantener la competitividad de nuestro producto al final. E incluso a nivel comercial, si tenéis una atracción, puede ser ese siguiente paso que ya estabais buscando, si ya estabais trabajando en Estados Unidos con cierto volumen, es la creación de esa filial. No solo os permite acortar el canal y, y seguir manteniendo que vuestro producto siga manteniendo esa competitividad, porque bueno, pues un importador os podía cargar un 30 o un 40%, sino que además os va a permitir expandiros en el mercado, llegar a más distribuidores, llegar a incluso cadenas directamente, a otras plataformas. O sea, os abre el negocio exponencialmente. No vais a estar dependiendo solo de un importador aquí o un importador allá, ¿okay? Sino que podéis abrir varias líneas de negocio.
Alternativamente, bueno, pues el tema de exportar, como hemos comentado antes, con un copacker local que pueda finalizar el producto o el empaque, si hemos verificado que a nivel de clasificación arancelaria nos beneficia y así reducir el valor aduanero de lo importado y poder a lo mejor darle ese valor añadido al finalizar el producto o al empacarlo, envasarlo en Estados Unidos, darle ese extra valor añadido al que le podéis repercutir ese precio, esa subida de precio, ¿no? Y por supuesto el posicionamiento en el mercado, que creo que es lo que debemos centrarnos. Debemos todavía, independientemente de los aranceles, creo que esta era la estrategia que debíamos de seguir, que sé que muchos seguís y debemos seguir, continuar ahora con el impulso de los aranceles para bien o para mal, que es el posicionar nuestros productos como un producto premium, como un producto de calidad, como un producto de valor añadido, porque tenemos esa posibilidad como producto europeo, como producto de España, y creo que debemos aprovecharla. Y en este sentido, cuando nuestro producto es un producto premium y el consumidor lo percibe como tal, no va a sentirse tan influido en decidir sobre el precio del producto que quiere adquirir. Y bueno, como comentaba, que es una estrategia integral y bueno, el objetivo al final es mitigar el impacto de este arancel y de la eliminación de los de minimis. Y bueno, creo que esto es todo. Voy a revisar las preguntas. Eh, ahora, chat. A ver si lo puedo abrir. Bueno, vamos a ver. Disculpar porque no sé por qué no me funciona. Tengo un día hoy regular. A ver. Uy. Sí, a ver. Ahora mismo seguimos con el 50. Ya. Está parado totalmente. Es verdad, Santiago. A ver, ¿es legal que se aplique un arancel? Ahora mismo las reglas las aplican ellos. Sí que es cierto que tanto desde el punto de vista de los importadores, de los mismos productores en Estados Unidos que trabajan con esos materiales de aluminio y acero, eh, todos están ejerciendo presión a la administración para reducir el arancel y que llegue al 15%, por supuesto también desde la Unión Europea. Y yo ya no me atrevo a decir nada porque al final me da miedo gafarlo, pero parece que en principio sí que parece que se va a llegar a un acuerdo. Lo están negociando ahora mismo, como sabéis todos. Eh, yo creo que el first Serve Rule podréis aplicarlo otra vez. Creo que es un tema que tenéis que ver con por la complejidad de vuestro producto. Creo que es un tema que sí que tenéis que ver con un especialista arancelario, con un broker. A lo mejor alguno de vuestros clientes os puede poner en contacto con algún broker local que os puede ayudar en ver si la aplicación del First Serve Rule es aplicable para vosotros. Y por supuesto, el arancel hay que revisar bien cómo podéis introducir el producto. Y efectivamente es por su composición y no por el código. Entonces, lo único que te puedo recomendar es que revises con un especialista, que sea un especialista local. Y a lo mejor tus clientes te pueden aconsejar a alguien que pueda ayudarte, tanto para el tema de la clasificación como para aplicar el First Serve Rule. También el Custom Borders Protection tú puedes hacer solicitudes o puedes plantear preguntas para que clasifiquen tu producto. ¿Ok? Si quieres te mando luego el link para que puedas revisarlo. Y bueno, muchas empresas lo hacen para cualquier tipo de producto. Le piden que por favor, teniendo en cuenta las características de este producto, les haga una clasificación. ¿Okay? Entonces tendrías por una parte la clasificación que te puede hacer el Custom Borders Protection, la clasificación que te haga tu broker. A nivel de etiquetado,
no hay que poner Unión Europea. Esto es un fallo que veo muy común en el etiquetado. Siempre hay que poner el país de origen. La Unión Europea es un ente, pero no es realmente el país de origen, es lo que ellos quieren. Entonces, siempre Product of Spain en el etiquetado. ¿Ok? Sobre todo ahora. En temas como aceite, además, si el aceite viene de diferentes orígenes, digamos que el producto tiene aceite italiano y aceite español, bueno, pues hay que poder poner Product of Italy and Spain. ¿Ok? Hay que especificarlo. O sea, productos como el aceite en su etiquetado tiene ciertas reglas especiales, pero en general siempre poner el lugar de origen, el país de origen, Product of Spain en nuestro caso. No sé si tienes algunas preguntas más. Si tenéis alguna pregunta, por favor, escribirme a carmen@tapsin.com. Siento que no he estado muy inspirada hoy, pero tuve un percance ayer y no estoy muy hasta allí y encima el audio no está ayudando. Eh, Estoy aquí para lo que necesitéis. Siento mucho que no os puedo oír porque me gustaría así tener un poquito de conversación con vosotros y ver qué problemas os estáis encontrando porque me interesa mucho saber si los que estáis ya exportando y enviando mercancía, me interesa mucho saber qué problemas habéis estado teniendo a la entrada del producto, tanto los que mandabais paquetes por debajo de los $800 aprovechando el de minimis, como el resto de vosotros. ¿Cómo está afectando a vuestra relación con los importadores? Ay, la verdad es que tenía muchas ganas de tener esta conversación con vosotros, más que explicar yo, sino que fuera una conversación para realmente saber vuestra experiencia. Y siento mucho que no pueda ser así. Por favor, si tenéis os pido por favor, si tenéis alguna experiencia que queráis compartir, me la comentéis por email, os lo agradeceré mucho, o incluso por WhatsApp, que lo voy a dejar aquí. A ver, si os resulta muchísimo más fácil o más sencillo, por favor, también siempre estoy a vuestra disposición a través de WhatsApp, ¿ok? Eh, es +1 646 458 1068. Muchísimas gracias a todos y, a ver, voy a parar. Y un saludo a todos. Sé que os conozco a muchos personalmente. Es siempre un placer estar aquí con vosotros y compartir. Y de nuevo siento mucho no poder escucharos porque realmente quería tener esa conversación. Tenemos otro webinar en un mes. Volveremos a revisar esto rápidamente. Espero estar un poco más inspirada, disculpad. Y vamos a ver si tenemos algunos cambios y por favor, otra vez compartir vuestras experiencias, si os es posible, o cualquier pregunta que tengáis. Gracias a todos y un abrazo a todos. Buenas tardes. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Feliz tarde. Hasta luego.